la inoculación y tuvo que pasar casi prácticamente un siglo para que aparezca en la historia Edward Jenner, que en el año 1796 observó que las recolectoras de leche adquirían ocasionalmente una especie de viruela, que era en verdad la viruela vacuna o el cowpox, ¿no es cierto?, que causaba úlceras muy leves en las zonas donde manipulaban al ganado, que eran prácticamente en las manos y en los antebrazos, y que por supuesto, si bien venían acompañadas de una cierta afectación del estado general, no era mortal como era la viruela humana. Entonces, al ver Jenner, ¿no es cierto?, que sucedía esta situación y que luego las personas que habían sido inoculadas por cowpox no estaban salvos de enfermedad, la viruela humana decidió hacer una prueba científica y con esto se constituiría en la persona que realizó la primera vacuna en el mundo y probablemente una de las personas que más vidas ha salvado en prácticamente todo el universo. Jenner inoculó a James Phipps, de 8 años de edad, con materia de la llaga de viruela vacuna de la mano de Sarah Nelmes, una de estas mujeres que trabajaba ordeñando las vacas, y Phipps sufrió una reacción local, un malestar durante varios días, pero se recuperó totalmente. En julio de 1796, Jenner inoculó a Phipps con materia tomada de una llaga fresca de viruela humana, como desafiando a la inmunidad para ver si ese paciente realmente había adquirido de la vacuna, de la viruela vacuna, había adquirido inmunidad permanente. Phipps se mantuvo completamente sano y así Jenner demostró que la materia de la viruela vacuna que se había transferido de una persona a otra a manera de una cadena humana había brindado una protección permanente contra la viruela. Y así Jenner establece dentro de lo que es la historia la primera vacunación. La palabra vacuna fue acuñada por Jenner y aparece por primera vez en una publicación que él realiza el año 1978 a partir del latín vaca o vacus, ¿no es cierto?, de donde viene el término de vacuna. Lo que vino después de esto, a pesar de lo que creamos, no fue gloria, sino burlas, especialmente por parte del clérigo, quienes consideraban repugnante inocular a alguien con material de un animal enfermo y por lo tanto se opusieron por muchísimos años a que esta vacuna pueda ser utilizada de una persona para la otra. Pero por supuesto, la ciencia de alguna manera termina venciendo todo esto. Y aquí está reflejado en este hermoso cuadro que se titula La vacunación de los niños. Es un óleo sobre lienzo que fue pintado en el año 1900 por Vicente Borras y Abela y que aún cuelga en la tercera sala del Museo del Prado en este mismo instante. Esto mostraba cómo comenzó a hacerse la vacunación en forma generalizada para poder evitar en las personas que se contagiasen de viruela. Por lo tanto, si bien Lady Montague, ¿no es cierto?, trató de popularizarla, el hecho de que Jenner haya logrado hacerlo con un método científico fue lo que lo hizo pasar a la historia como una de las personas o uno de los médicos que más vidas ha salvado en el continente. Sin embargo, como charlábamos hace un minuto cuando estábamos hablando con la doctora Mesa, hablábamos de estos memes que van circulando por las redes sociales en las que uno dice, pucha, pero realmente es verdad, ¿sirve esta vacuna o no sirve? Pueden ustedes ver que también en ese entonces, aunque no había memes y no habían redes sociales, aquí pueden ver esta sátira, digamos, que hace el británico James Gilbride al crear esta pequeña parodia al año 1802, donde muestra una cabeza de vaca no saldrá de su cuerpo si recibe una vacuna contra la viruela. Ya en ese entonces, ¿no es cierto?, también había una gran cantidad de gente pensando que los efectos adversos de la vacuna podían traer consecuencias nefastas y por lo tanto también habían corrientes muy importantes que luchaban por la vacunación mientras que otros trataban de evitarla por esos efectos secundarios que por supuesto no se conocían pero que definitivamente estaban presentes en la mente de todos los seres humanos. Definitivamente, las vacunas son el principal logro de la investigación biomédica y una de las principales causas de la mejora de salud y por lo tanto también de la mejora de la calidad de vida en todos los seres humanos. Jenner pasó a la historia después de haber hecho la vacuna a partir de la viruela vacuna y por lo tanto está constituido como el precursor de todo lo que sea la historia de la vacunación. Después de que llegó la viruela a Europa, ¿no es cierto?, fueron muchos los motivos para que esta vacuna pueda salir al Nuevo Mundo, porque los españoles habían llevado la enfermedad
al Nuevo Mundo, habían diezmado a todos los indígenas, ¿no es cierto? Y si bien el rey Carlos IV de España, digamos, fue el primer impulsor para que se lleve la vacuna al Nuevo Mundo, y es verdad que uno de sus hijos había fallecido con viruela, no lo hizo solamente por razones humanitarias, sino que lo hizo fundamentalmente porque al haber tanta cantidad de muertos entre los indígenas en el Nuevo Mundo, no había quien actúe de esclavo. Y al no haber quien actúe de esclavo, él decidió llevar la vacuna. Por lo tanto, no solamente con fines humanitarios, sino también con fines políticos y, por supuesto, con fines económicos, como sucede hasta hoy en día, ¿no es cierto? Esta historia de cómo la vacuna que había sido creada por Jenner y llevada por los españoles hacia el Nuevo Mundo, está perfectamente reflejada en esta hermosa novela de Javier Moro que se llama A Flor de Piel y que yo les recomiendo prácticamente a todos los médicos que la lean. Una mujer, dos adversarios, 22 niños, una aventura que cambió definitivamente el rumbo de la historia. El 30 de noviembre de 1803, una corbeta zarpa del puerto de Coruña, entre vítores y aplausos. En su interior viajan 22 niños huérfanos recolectados de las casas de orfandad que habían en España, cuya misión consiste en llevar la recién descubierta vacuna de la viruela al Nuevo Mundo. Los acompaña Isabel Senda, encargada de cuidarlos. Los héroes de esta descabellada expedición, dirigida por el médico Francisco Javier Balmis y su ayudante Joseph Salvani, sobrevivirán a temporales y naufragios. Se entregarán a la oposición del clero, a la corrupción de los oficiales y a la codicia de quienes buscan lucrarse a costa de los desamparados. Así relata esta hermosa historia, ¿no es cierto?, de cómo va a llegar la vacuna de la viruela a todo el Nuevo Mundo y van a ir perdiéndose en el transcurso del camino muchos de las personas que habían emprendido este viaje y muchos de los niños van a ir quedando en cada uno de los países y termina esta expedición en Venezuela, ¿no es cierto?, donde quedan los últimos sobrevivientes de esta ¿qué puedo decir? De esta historia, digamos, ¿no es cierto?, tan terrible para poder llevar la viruela hacia el Nuevo Mundo, que por supuesto trajo consigo una gran cantidad de salvación para las vidas humanas. Desde allí para adelante, la historia de la vacunación comienza a crecer rápidamente. Después de la guerra franco-prusiana, ¿no es cierto?, donde por supuesto los alemanes apoyaban a Prusia, ¿no es cierto?, Robert Koch, quien posteriormente sería prácticamente quien nosotros conocemos hoy en día como el padre de la bacteriología, ¿no es cierto? Koch estudió la transmisión directa del bacilo del carbunco, ¿no es cierto?, inventando métodos para extraer el bacilo de las muestras de sangre y hacerlo crecer en cultivos puros. Y por su otra parte, esta docta competencia despierta los ánimos de Louis Pasteur y el 5 de mayo de 1881 comprueba la efectividad de su vacuna antiantrácica en la granja de Pouilly-le-Fort. Inyecta 24 carneros, un chivo y 6 vacas con 58 gotas de un cultivo atenuado que había obtenido gracias a los conocimientos que adquirió del trabajo de Koch. El mayo 17, estos mismos animales fueron inoculados nuevamente con la misma cantidad de cultivo, pero que estaba menos atenuado. En mayo 31 se realizó la prueba suprema. Se inyectaron con cultivos muy virulentos a todos los animales ya vacunados y además a 24 carneros, un chivo y 4 vacas que no habían recibido esta vacuna. El 2 de junio de ese mismo año, una selecta y nutrida concurrencia llena de científicos apreció los increíbles resultados, a ver que estos animales que no habían sido vacunados enfermaron y muchos de ellos murieron ante sus ojos. En tanto que todos aquellos que habían sido vacunados con la vacuna preparada por Louis Pasteur habían sido salvados y no presentaban absolutamente ningún rasgo de la enfermedad. Un nuevo paso en la vacunación se había dado. Pero Louis Pasteur era un incansable, era un hombre incansable de ciencia, un hombre incansable de la parte de investigación y definitivamente el 6 de julio de 1885, Louis Pasteur por primera vez en la historia vacuna contra la rabia con éxito al niño Joseph Meister. A los 9 años de edad, Joseph Meister fue mordido por un perro con rabia. Camino a su escuela lo había tentado con un palo y el niño fue mordido y entonces había contraído la rabia. Como curiosidad, siendo adulto, Meister sirvió como vigilante en el Instituto Pasteur hasta su muerte el año 1940. A los 64 años, según una versión apócrifa, durante la invasión de los alemanes, un tiro mató mientras el hombre trataba de defender la cripta de Pasteur. Así también avanzaba poco a poco la ciencia de la vacunación y Louis Pasteur daba un paso más, un gigante paso para producir la vacuna contra la rabia, la vacuna antirrábica que hasta el día de hoy nosotros utilizamos.
No paró ahí, la historia como siempre continúa y siempre existe gente de ciencia que está decidida a tratar de encontrar nuevos pasos, a tratar de encontrar nuevas curas y nueva salvación para los seres humanos. El punto de partida de la inmunización pasiva, con suerte, fue el aislamiento de la toxina antidifterica del año 1892 y también de la toxina antitetánica. Eso sucedió gracias a Emil Adolf von Behring de Polonia y Shikazaburo Kitasato, quien era del Japón, pero que había estudiado en Polonia y que juntos, porque Kitasato siempre viajaba a Polonia a encontrarse con von Behring, desarrollaron y pudieron hacer la toxina antidiftérica y la toxina antitetánica, que también hasta la fecha de hoy todos utilizamos. Los pasos siguieron también poco a poco en adelanto de la ciencia. La Bordetella pertussis, que es causante de lo que nosotros conocemos como tosferina, a quien llamaban en ese entonces una elusiva damisela, ¿no es cierto?, no podía ser aislada, era muy difícil de encontrar, era muy difícil de cultivar, hasta que Jules Bordet y Octave Genjou, ambos belgas, lograron aislar y lograron hacer el primer aislamiento de la Bordetella pertussis en un cultivo del año 1906. En el año 1920, 14 años más tarde, el médico pediatra Louis Sauer desarrolló una vacuna contra la tosferina en el hospital Evanston en Illinois, y en 1925 otro médico, el danés Thorvald van Madsen, probó por primera vez a gran escala una vacuna de células entera contra la tosferina. Hay dos tipos principales de vacunas contra esta enfermedad, una de células completas y vacunas acelulares. La vacuna de células enteras es aproximadamente 78% efectiva, en tanto que la vacuna acelular tiene una efectividad del 71 al 85%. Estas vacunas hasta la fecha todavía son utilizadas en el mundo entero. No iba a pasar mucho tiempo, era el año 1921, cuando la vacuna de la BCG contra la tuberculosis es descubierta gracias a los trabajos científicos de Albert Calmet y de Jean-Marie Camille Guérin. Y es justamente por eso que conocemos la BCG como el aislamiento del bacilo de Calmet y Guérin, también obtenido de la enfermedad en un ganado vacuno. No podemos dejar de mencionar poco tiempo después a la aparición de las vacunas de Salk y Sabin. Corre el año 1952, Jonas Salk desarrolla la vacuna para la poliomielitis, probada por primera vez en 1952 y dada a conocer el 12 de abril de 1955. La vacuna Salk contra la poliomielitis consiste en una dosis inyectada de poliovirus inactivados o incluso muertos. La segunda vacuna fue una vacuna oral desarrollada por Albert Sabin usando poliovirus atenuados. Los ensayos clínicos de la vacuna Sabin iniciaron en el año 1957, pero recién fueron autorizados el año 1962. John Franklin Enders, junto con un gran grupo de trabajo, porque desde ese momento parece que ya igual que lo que pensamos ahora, hay que hacerlo todo en conjunto y en grupos de trabajos por la sofisticación de la inmunología. El año 1963, el grupo de Enders desarrolla la vacuna como antígeno de muestra de sangre de Edmund Edmondson. Así surgió la famosa cepa Edmondson B del sarampión, y el año 1968 comenzó a utilizarse una vacuna mejorada e incluso un poco más débil, desarrollada por Maurice Hilleman. Maurice Hilleman era un investigador de Merck, un tipo un tanto irascible, como les voy a mostrar más adelante, pero que no solamente contribuyó al desarrollo de esta vacuna, sino que también desarrolló la vacuna triple vírica. Y lo hace también de una manera muy interesante. Era la 1 de la madrugada del 21 de marzo de 1963, cuando este irascible pero brillante científico de la línea Merck, llamado Maurice Hilleman, se despertó en su hogar de Lafayette, en Filadelfia, Estados Unidos, porque su hija de 5 años lloraba incómoda y molesta porque presentaba una úlcera en la garganta, y además cuando le realizó el examen clínico le permitió observar que había una inflamación detrás de la mandíbula, signo clínico indicativo de que su hija tenía parotiditis o paperas. Poco podía hacerse en aquella época, porque no se conocía absolutamente nada con respecto a la enfermedad. El doctor Hilleman limpió la parte posterior de la garganta de su hija, tomando muestras que sumergió rápidamente en un caldo de cultivo y lo transportó también rápidamente al congelador de su laboratorio. El nombre de Maurice Hilleman no es muy conocido. Sin embargo, casi todos los niños hoy en día reciben la vacuna denominada triple vírica contra el sarampión, parotiditis y la rubiola, que él desarrolló a partir de un
frotis que recogió de la garganta de su propia hija y hemos de suponer que era una angustiosa noche para él cuando vio el sufrimiento de su hija. Dirigidos posteriormente por Harry Meyer, Paul y un grupo muy grande también de científicos, ¿no es cierto? Se comenzó un trabajo serio sobre la vacuna con la llegada de una importante epidemia de rubiola en los Estados Unidos. Y el grupo de Harry Meyer desarrolló pocos tiempo después, algunos meses más tarde, desarrolló la vacuna para la rubiola, también vacuna que hoy en día seguimos utilizando. Sin embargo, siempre existen detractores. Uno podría pensar que definitivamente aquí termina la historia y todo fue fantástico, pero sin embargo, muchos de ustedes podrán recordar lo que se conoce hoy en día como el affair de Wakefield, ¿no es cierto? Andrew Wakefield, que en 1998, en conjunto con otros 12 autores, publican en la revista Lancet una serie de casos que sugerían que la vacuna triple viral desarrollada por Hilleman predisponía para el desarrollo del autismo. Varios investigadores replicaron el estudio sin un solo caso de autismo, por lo que 10 de los 12 coautores que habían publicado en Lancet junto con Wakefield se retractaron de la publicación. El artículo fue retirado de la revista el año 2010, recién el año 2010, con una carta aclaratoria donde admitían que habían falsificado los datos. Wakefield fue acusado de realizar pruebas invasivas a 12 niños del estudio en forma innecesaria, como colonoscopías, punciones lumbares y otra serie de cosas que habían dañado a los pacientes. Además, nunca declaró su conflicto de intereses, ya que los abogados de las familias antivacunas le pagaron por su investigación. Por ello, fue revocada su licencia médica en el Reino Unido. El artículo indujo una gran cantidad de personas sin vacunación, no solamente en el Reino Unido, sino también en el mundo en general, y es por eso que existe esta gran corriente de personas que se niegan a la vacunación y que por lo tanto se niegan a la ciencia y que por supuesto han acarreado problemas y motivos por los cuales a veces vemos reaparecer en algunos lugares enfermedades que habíamos creído que definitivamente habían sido solucionadas con las vacunas. La historia siempre puede ser así, un poco lastimera y un poco molesta para cuando aparecen este tipo de personas que no ponen absolutamente nada de criterio para poder destruir las cosas que grandes científicos han logrado. De allí en adelante el desarrollo de las vacunas ha sido terriblemente rápido. La inmunología ha comenzado a crecer en forma vertiginosa. En el año 1970 se prepara la primera vacuna para la rubiola, el 74 la primera vacuna para la varicela, el año 77 se produce la primera vacuna para la neumonía del Streptococcus pneumoniae, el 1978 la primera vacuna para la meningitis, de la Neisseria meningitidis, en 1981 la primera vacuna para la hepatitis B, en 1985 surge la primera vacuna para el Haemophilus influenza tipo B y la primera vacuna para la hepatitis A aparece el año 1992. 1998, la primera vacuna para la enfermedad del Lyme. El siglo XXI sigue corriendo, sigue siendo muy rápido y siguen apareciendo todos estos descubrimientos. El año 2005, aparece la primera vacuna para el virus del papiloma humano, el principal factor de riesgo para la aparición del cáncer de cérvix. Y aparecen casi juntas las dos, la tetravalente, que es el Gardasil, y la bivalente, que es el Cervarix, ¿no es cierto? Ambas con unas y otras consecuencias, pero todas leves, sin embargo, ambas entran al mercado prácticamente en forma paralela. El año 2006 aparece la vacuna contra el herpes zóster que llamamos Zostavac y que está presente en algunos países de Latinoamérica. El año 2008 aparece la primera vacuna para prevenir la adicción a la heroína, a la cocaína, pero todavía aún sigue en periodos de prueba, pues no se ha comprobado al 100% su efectividad. El año 2009 aparece la posible vacuna contra la hepatitis C y la primera vacuna contra la gripe A H1N1. Si ustedes recuerdan, este año han sido premiados los que han descubierto las vacunas para la hepatitis C, con el premio Nobel hace pocos meses que sale la publicación. Nos preguntamos entonces si el futuro ya ha llegado y los avances de estos tiempos han permitido que cuando el mundo entero clama por la aparición de una vacuna contra el COVID-19, se usa por primera vez en seres humanos vacunas desarrolladas por ingeniería genética que modificarían el RNA y el DNA del vacunado. Eso nos va a explicar seguramente con mayor precisión el doctor Juan Rodríguez, a quien tenemos aquí presente. Por si fuera poco, como ha pasado, como sucede y como ha sucedido durante toda la historia, ¿no es cierto? Y si nosotros recordamos o alguien ha tenido el gusto de leer el libro de La Peste, ¿no es cierto?, que es escrito por Albert Camus, ¿no es cierto? Todas estas pandemias y epidemias tienen la desgracia de sacar siempre lo mejor y lo peor del ser humano.
Cuando aparecen epidemias, cuando aparecen enfermedades, aparecen también la gente que quiere lucrar, la gente que quiere aprovecharse, la gente que quiere sacar provecho de una u otra manera de estas cuestiones que son nada más que el resultado de un trabajo científico. ¿Qué les puedo decir? Que no tiene fin y que no tiene cansancio. Faltar a la verdad no es patrimonio de las dictaduras totalitarias. Quienes en la actualidad se oponen al uso de las vacunas utilizan argumentaciones totalmente falaces, carentes de objetividad o evidencia, y en algunos casos, como el affair de Wakefield, basados en una negligencia totalmente criminal al asociar la vacuna del sarampión al autismo, cuyas consecuencias aún colean absolutamente en todo el mundo. Lamentablemente, en estas situaciones sociopolíticas de crisis en las que vivimos, especialmente en este momento en toda Latinoamérica, en la que se pone en cuestión prácticamente todo y en que la credibilidad, que lo que se conoce como el sistema, se halla en entredicho, proliferan los que argumentan críticas por el afán de la crítica sin calcular las consecuencias. Las vacunas han sido sin duda alguna, todas ellas, absolutamente todas ellas, no importa quién haya popularizado las vacunas, quién las haya hecho antes o quién las haya hecho después, las vacunas han sido sin duda alguna lo mejor que ha podido crear la ciencia para el beneficio de los seres humanos. Por lo tanto, calificar a las vacunas, conocer la historia, conocer a cada una de estas personas que ha pasado su vida entera detrás de un microscopio, su vida entera detrás de una prueba científica para poder demostrar y poder traer salud a los seres humanos, es algo que definitivamente todos los médicos debemos conocer. Si quieren conocer la saga de cada uno de estos detalles que han pasado en la aparición de las vacunas, los invito algún rato a que lean Los cazadores de microbios, una excelente publicación de Paul de Cruyff, quien tiene la ventaja de contarnos cada uno de los detalles y de los azares y de las penurias que han pasado cada uno de estos científicos para llegar a tener hoy día este legado de las vacunas que tenemos para todos nosotros. Muchísimas gracias por la gentil invitación, les mando un enorme cariño y espero que este pequeño recordatorio de la historia les llegue un poquito al corazón para que podamos recorrerla una y otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Juan Díez de Medina. Ha sido una brillante exposición, muy interesante. Nos ha dado un interesante recorrido por la historia de las vacunas en la medicina, quizás activando nuestra imaginación y llevándonos a tiempos memorables, ¿no? Y de acuerdo a lo descrito, pues nos centramos en el año 2005 y 2006, descritos por ustedes, que esos serían los años interesantes para la dermatología en relación a las vacunas del papilomavirus humano y la varicela del herpes, la vacuna para el herpes zóster, efectivamente. Eliana, si me permites, quisiera felicitar la brillante exposición de Juan Carlos, como siempre, y rescatar un poco esa primera campaña intercontinental de vacuna que escribe ese libro de Moro. Hoy día en la mañana escuchaba los memes acerca de la nueva vacuna de Pfizer, y muy gracioso, Vidaurre, un cómico peruano, decía que tenían que ser vacunados los pacientes en un iglú, ¿no? Entonces, o si no, van a tener que ser en un refrigerador, donde van a tener que adecuar para tener las vacunas en los 70 grados. Y cuán difícil fue en ese viaje, porque imagínense que llegaron 22 niños que fueron siendo vacunados paulatinamente en el transcurso del viaje desde la Europa hacia Latinoamérica para poder mantener la cadena de vacunación, ya que el virus solo se quedaba 5, 6, 7 días, ¿no? Entonces estos memes ahora que tenemos, cuánto poco hemos cambiado, ¿no? Sí. Pero muchas gracias, muy bonita tu charla. Gracias, excelente, excelente. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a dar pase a la segunda ponencia. Voy a tener el orgullo de presentar a un gran amigo, un excelente profesional, muy colaborador y desinteresado, además. Estamos hablando del doctor Juan Rodríguez Tafur Dávila. Él es médico cirujano, magíster en inmunología, con mención en autoinmunidad y enfermedades infecciosas.
Es profesor asociado en farmacología e inmunología clínica de la Facultad de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con diplomados en investigación científica y auditoría médica y con 25 años de experiencia en la industria farmacéutica como director médico y asesor de empresas nacionales y multinacionales. El doctor Rodríguez Tafur nos va a hablar de los aspectos básicos en vacunación, inmunización, inmunología vacunacional e inmunopatología. Y bueno, adelante, doctor Rodríguez Tafur, con la ponencia. Primero, quisiera agradecer la presentación de la doctora Eliana Sáenz, al doctor Gustavo Carrillo, en general del Círculo Dermatológico, a la doctora Cintia Melgarejo, a la doctora Beatriz Mesa, y a todos aquellos que asisten a este webinar con respecto a este tema de vacunas. A mí me ha tocado hablar sobre aspectos básicos en la vacunación, la inmunización, la inmunología vacunacional y un poco sobre las reacciones a las vacunas. Yo soy de las personas que piensa que para comprarse, para ganarse la lotería, hay que comprar el billete. Y esto es más o menos la reflexión que yo hago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes vacunan a 1 millón de personas, siempre va a haber alguna que va a responder en forma inapropiada a la vacuna. Por lo tanto, encontrar y entender la trascendencia de cómo funciona este sistema de vacunación y cómo el sistema inmune se adapta a reconocer a esta sustancia y cómo éste responde, va a tener que ver mucho en el camino que va a seguir aquel que es vacunado. Como las reacciones adversas no son modelables en farmacología, es cierto que el que se pone la vacuna está comprando un billete de la lotería. Y ahora cuando ustedes terminen de ver la conferencia, se darán cuenta un poco por qué. Porque si bien es cierto, en una lotería de 100 millones de boletos de Estados Unidos, probablemente solo uno va a resultar el ganador. Exactamente sucede lo mismo con aquellos que resultan afectados. Acá prima siempre el derecho de la sociedad a la protección, ¿correcto? Y no el derecho del individuo. Por eso aquellas personas que protestan pueden seguir protestando, porque de todas maneras la gran ventaja de vacunar frente a aquellos que resulten afectados sigue siendo o sigue teniendo siempre mayor peso. Dicho esto, vamos a iniciar nuestra conferencia diciendo que vamos a dividir los temas de la siguiente manera. Primero, vamos a hablar sobre una introducción y vamos a hablar de algunas definiciones. Luego hablaremos sobre una introducción de cómo funciona el sistema inmune, muy brevemente. Luego hablaremos un poco de la inmunogenética y el reconocimiento antigénico, para luego hablar de inmunología vacunacional y finalmente hablar sobre las reacciones adversas y dentro de esto algunos aspectos éticos que yo creo que son ineludibles en cualquier persona y cualquier autoridad sanitaria que va a tener a cargo la vacunación de un grupo de personas. Vamos a hablar un poco de definiciones. Cuando nosotros hablamos de vacuna, hablamos de un producto que estimula el sistema inmune de una persona para producir inmunidad a una enfermedad específica, protegiendo a la persona de esta enfermedad. Las vacunas generalmente se administran mediante inyecciones con aguja, pero también pueden administrarse por vía oral o incluso a través de un rociado nasal. Cuando hablamos de vacunación, hablamos del acto de introducir una vacuna en el cuerpo para producir inmunidad a una enfermedad específica. Esto se diferencia
dramáticamente de lo que es inmunización, porque inmunizar es el proceso mediante el cual una persona se protege contra una enfermedad mediante la vacunación. Sí y solo si desarrolla respuesta inmune protectiva frente a la vacuna. ¿Correcto? O sea, no, yo me puedo vacunar, que es lo que sucede en el país. Se hacen campañas de vacunación masivas. Nadie nos dice si esa gente está protegida. ¿Por qué? Porque no hay muestreo. ¿Qué se debería hacer? Si vacuno a 500.000, por lo menos tomar unos, qué sé yo, 500, 600 muestras aleatorias y ver si esa gente desarrolló después de un tiempo anticuerpos protectivos. Si no los desarrolló, hay que averiguar por qué. Acá la gente, el Ministerio de Salud, no ha tenido políticas sino solo para vacunar, no para saber si han protegido. Es más, yo personalmente he sido testigo de médicos que han sido vacunados en sus hospitales para hepatitis y siendo cirujanos han desarrollado hepatitis. Eso vamos a poderlo entender cuando veamos cómo es el proceso por el cual el sistema inmune debe responder. Entonces, vamos a hablar de qué cosa es una vacuna. Una vacuna no es otra cosa que un antígeno. Es una molécula que estimula una respuesta inmune adaptativa. La palabra de antígeno se origina de la idea de estimular y generar anticuerpos. Antibody generation, antigen. Ahora sabemos que el sistema inmunológico no solo consiste de anticuerpos. Por lo tanto, cuando nosotros introducimos un antígeno, podemos tener respuestas por anticuerpos, pero podemos tener respuestas por células. Y ambas son válidas para proteger a las personas. La definición moderna abarca todas las sustancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmune adaptativo. Todas ellas serán antígenos y por lo tanto todas ellas podrán ser candidatos a desarrollar una respuesta como vacuna. El sistema inmune en realidad está dividido en dos partes. Un sistema inmune innato, donde se pueda reconocer una inmunidad humoral, básicamente por células B que producen anticuerpos, una inmunidad celular, básicamente por células T, CD4 y CD8, una inmunidad innata, que es la que arma la respuesta rápida del sistema. Yo pondría la respuesta inflamatoria y que además está genéticamente determinada. Y un grupo de células que se encuentran un poco entre la inmunidad innata y la respuesta celular, que son las células T gamma delta, las células natural killer, básicamente estas dos poblaciones. Cuando hablamos de respuestas en el sistema inmunológico, tenemos que hablar de la respuesta innata, muy veloz, y una respuesta adaptativa muy específica, pero muy lenta. Por lo tanto, si nosotros nos exponemos a un antígeno, lo primero que va a suceder es una respuesta genéticamente mediada. ¿Correcto? Y posteriormente se producirá una respuesta específica, ya por células. Entonces, el modelo de respuesta es claramente establecido. Cuando hablamos de respuesta inmediata, innata, tenemos que reconocer que hay algunos hitos. Uno de ellos es el profesor Charles A. Genoway. Este médico fue el que descubrió que todas las células genéticamente tienen una forma de reconocer patógenos, y es una forma innata. Y esa forma innata entra respondiendo desde que nacemos hasta un minuto antes de que en realidad nos vayamos de este mundo. Esta respuesta genéticamente determinada
es la respuesta que está determinada por receptores similares a TOLC o Toll-like receptors. Estos receptores reconocen fundamentalmente muchos componentes de aquellos patógenos que son capaces de invadirnos y son la primera forma de respuesta rápida del sistema inmune. Lo que ellos reconocen son los PAMs o patrones o receptores de reconocimiento de patrones moleculares de patógenos. Y evidentemente todas las células de nuestro cuerpo tienen una larga lista de Toll-like receptors extracelulares e intracelulares que pueden permitirnos identificar o patógenos extracelulares o incluso virus que nos están invadiendo intracelulares y desencadenar una rápida respuesta frente a esos patógenos mientras el sistema inmune empieza a desarrollar una respuesta específica. Así, dentro de esta gran cantidad de células innatas, hoy sabemos que hay células linfoides innatas, que cumplen un rol muy parecido al que cumplen las células ya reconocidas del sistema adaptativo, las células TH1, TH2, TGLP17, TGLP22, TGLP9, etc. Así hay una lista de células innatas que también están divididas en su trabajo en células con perfil humoral y con perfil celular, pero innatas. Cuando hablamos de la inmunidad adaptativa, la cosa se pone aún más interesante, ya que hubo una brecha muy grande entre el primer descubrimiento en modelos animales y la confirmación de que eso pasaba de alguna manera en modelos humanos. Este profesor, el profesor Sergio Romagnani, que lo hemos tenido invitado, es profesor honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que lo hemos tenido invitado en Perú, el doctor Romagnani, usando biopsias de piel, pudo establecer estos patrones diferenciales en diferentes tipos de seres humanos. Entonces, él, por ejemplo, usaba un antígeno de Toxocara canis, el que inyectaba en algunos sujetos, biopsiaba y encontraba que las células que invadían eran células TH1. Pero cuando los sujetos tenían un perfil alérgico, lo que invadía en la piel era un perfil TH2 de células. O sea, una respuesta alérgica, básicamente. Estos estudios demostraron que las poblaciones sufren, a diferencia de los murinos, no grandes polarizaciones, sino pueden haber diferentes estadios funcionales que van entre la respuesta celular TH1 y la respuesta humoral TH2. Sin embargo, las poblaciones se abrieron como un abanico. Y mientras que Romagnani hablaba de dos poblaciones, TH1 y TH2, hoy tenemos TGLP3, TGLP9, TGLP17, TGLP22 y una gran población de células inducidas como naturales T reguladoras. Esto constituye solamente una parte de esta dualidad cuando nos referimos exclusivamente al sistema adaptativo de células CD4, porque en las células T citotóxicas también hay esta dicotomía T citotóxica 1, T citotóxica 2. Cuando hablamos de las células T foliculares, aquellas que promueven la sensibilización, son células T sensibilizantes de células B precursoras de plasmoblastos y de plasmocitos. Estas células T foliculares helper también tienen diferenciación TH1, TFH1, TFH2 y TFH17, es lo que hoy sabemos. Pero esto funciona de la siguiente manera, y quiero que se imaginen que esto es una sobresíntesis, solamente para poder encontrar patrones clínicos que a un médico como yo le permitan saber hacia dónde se está moviendo la patología de un paciente. Así, mientras que existe un
balance entre la inmunidad celular y la inmunidad humoral, también va a existir un balance entre las células que son capaces de tener efectos antiinflamatorios y células que son capaces de producir eventos de autoinmunidad y de inflamación intensa. Y todas estas poblaciones, a su vez, se encuentran balanceadas entre sí. Por lo tanto, introducir una vacuna en este finísimo equilibrio no es cualquier cosa. Y eso solo se sabe cuando conocemos el acervo genético de aquel sujeto que va a ser vacunado. Evidentemente nadie conoce su acervo genético. Y como nadie conoce su acervo genético, y hoy ya sabemos que los antígenos vacunacionales en general están restringidos por este sistema inmunogenético, es importante tener en cuenta el reconocimiento, por lo menos familiar, de algunos individuos que no responden a vacunas. Vamos a hablar del reconocimiento. Si la vacuna es un antígeno, este tiene que ser reconocido. Y si tiene que ser reconocido, lo primero que tenemos que saber es cómo está ese antígeno. Este es un cuadro que está tomado del libro, digamos, uno de los libros más importantes, Volkin, el libro de Volkin sobre vacunas. Yo al final voy a presentar los dos principales libros. Uno de ellos es este que tengo acá, que es la Biblia de las vacunas. Y el de Volkin. Ahora vamos a hablar un poquito de qué cosas son las vacunas tradicionales. Entonces, las vacunas tradicionales se pueden presentar de diferente forma. Pueden ser vivas, ¿sí? Si es una bacteria, esta puede estar viva. Si es un virus, por eso yo he puesto modificado abajo. ¿Por qué? Porque decía, el cuadro original de este libro decía virus y bacteria vivos. Perdón, el virus no está vivo. Cuidado, mucho cuidado cuando usamos definiciones. Los virus no se consideran vida, por lo tanto no están vivos. Entonces, pero sí pueden ser viables, vale decir que pueden infectar. Y son inviables o no viables cuando han sido sometidos a algún tratamiento para quitarle su viabilidad. ¿Correcto? Alguna modificación. Entonces, vivos, viables, o virus atenuados, o bacterias atenuadas. Tenemos todas estas vacunas y todas estas enfermedades que van a servir, que van a usarse como inmunógenos. Dentro de las vacunas inactivas o muertas o virus no viables está poliomielitis, hepatitis A, rabia, toselina, cólera y salmonelosis. Dentro de los toxoides o toxinas inactivadas, bueno, yo he trabajado un poco con toxina tetánica y experimentalmente hemos inyectado modelos animales y bueno, la toxina tetánica generalmente se trata pues con formaldehído o se trata con con ácido tánico y se puede lograr toxoides. Incluso se pueden tratar por radiación con cobalto 60 y también se pueden generar toxoides, sustancias que no producen toxicidad, pero que sí logran tener suficiente identidad antigénica para poder ser usadas como antígenos o inmunógenos o, entre comillas, vacunas. Difteria, tétano, etc. Y finalmente, una larga lista de vacunas que son o conjugadas o son subunidades y algunas de ellas en realidad pueden ser formas recombinantes. En realidad, hepatitis B es una forma de virus recombinante que se usa en la vacuna, influenza también hay formas recombinantes, hemófilus influenza de tipo B, cólera, etc. Meningococo,
neumococo, y el virus del papiloma, que es un virus construido en realidad, adaptado, es un virus modificado. Dentro de la lista de las nuevas formas, nuevas relativamente, ¿no? Están las vacunas que utilizan virus o bacterias como vectores. O sea, no, es un virus que lleva adentro genoma de otro virus o antígenos de otro virus. Vacunas de ADN o ARN o de ARN mensajero o de microRNA desnudo. Y finalmente, eso sí, no hay humanos, pero sí se está empezando a trabajar en modelos veterinarios, las famosas vacunas comestibles. Vale decir, plantas que se modifican genéticamente para que alguna estructura de la planta pueda generar una respuesta inmune del sistema y de esta manera proteja al animal del desarrollo de una patología. Quiero mostrarles a ustedes, esto de acá en realidad es un video que simplifica mucho lo que voy a tener que decir después. Y por eso quería ponerlo, porque en realidad se trata de la cápside de la influenza y cómo se preparan algunas vacunas de influenza usando la neuraminidasa y la hemaglutinina para lograr sensibilizar células. Contain the subvirion particles hemagglutinin, HA, and neuraminidase, NA. In Canada, influenza vaccines are administered via intramuscular injection. These fractioned particles containing the foreign antigens hemagglutinin and neuraminidase are released from the vaccine into the bloodstream. There, they are met with an immune response mediated by various immune cells, including macrophages, T lymphocytes or T cells, and B lymphocytes or B cells. A major mechanism of action involves macrophage phagocytosis of hemagglutinin, breaking it into smaller components. After ingestion, macrophages display the hemagglutinin antigen on their surface in combination with a specific receptor known as the major histocompatibility complex, or MHC. T cells are now able to recognize and bind foreign antigens that are associated with the MHC. Upon binding to the MHC receptor, T cells become activated and proliferate into either cytotoxic T cells, regulatory suppressor T cells, or helper T cells. Activated helper T cells express hemagglutinin receptors specific to the vaccine strand on their surface and play a major role in antibody generation and memory B cell activation. Unlike T cells, B cells are able to ingest hemagglutinin independent of the MHC. Once internalized, B cells process the hemagglutinin antigen and present it on their surface in combination with an MHC. When activated helper T cells interact with activated B cells expressing antigen MHC receptors, they begin secreting lymphokines, which have several effects. Lymphokines trigger activated B cell proliferation, which leads to either their differentiation into memory B cells or into plasma cells. Plasma cells produce hemagglutinin antibodies specific to the strain of influenza contained in the vaccine. Memory B cells aid in future immune response when exposed to an active influenza virus. When an infected host sneezes towards an uninfected person, the nasopharynx is exposed to aerosol droplets containing whole, live influenza virus. Once inhaled, the influenza virus attempts viral colonization of nasopharyngeal epithelial cells. Assuming that the vaccine strain matches that of the live virus, hemagglutinin antibodies block viral attachment of live influenza virus to host epithelial cells, and overall disease is either avoided or diminished in severity. Components. Bueno, entonces, aparentemente todo el procesamiento se cumple a través de un sistema que nosotros tenemos en el brazo corto del sistema
del cromosoma 6, que es el sistema HLA, que tiene una serie de antígenos, que son aquellos que vemos aquí, que se expresan en nuestras células del sistema inmune, sobre todo los del complejo mayor de clase 2, y que van a intervenir en la presentación de una célula que ha procesado un antígeno bacteriano a una célula T para que se desencadene una respuesta celular, o de una célula B, un antígeno de clase 2, con el antígeno procesado, una molécula de clase 2, a la célula T, para que la célula T estimule a la célula B en un proceso de diferenciación. Entonces, esto va a llevar a que haya una geometría de la unión de los antígenos vacunacionales a los complejos que van a restringir la presentación. Hay una geometría perfectamente estudiada en la presentación y además hay un repertorio perfectamente conocido de células T que pueden presentar hasta 1 billón de formas. O sea, nuestro repertorio es inmenso, ¿sí? Y este repertorio finalmente va a terminar generalmente produciendo una respuesta dependiente de estas moléculas inmunogenéticamente determinadas. Si nosotros tenemos herencia para algún tipo de alelo para el sistema HLA o tenemos deficiencias de algunos alelos, sucederá lo que describe el profesor Yunis de la Universidad de Harvard, del Dana-Farber Cancer Institute. La ausencia de respuesta a la vacunación de hepatitis B. Él estudió la genética de esto y pudo determinar que hay gente que usted la vacuna con sus 3 dosis y no hay respuesta inmune. 0. O sea, hay vacunación, pero no hay inmunización. Por otro lado, él encontró también, esto no está descrito en este paper, yo trabajé con el grupo de Yunis, tenemos un par de papers publicados. El doctor Edmond tiene otros papers donde explica cómo el sistema HLA restringe la respuesta en algunos individuos. En este caso, estos individuos no responden, pero había individuos que recibían 3 dosis, recibían la 4ª dosis de vacuna de hepatitis y empezaban a hacer título a la 5ª dosis. ¿Sí? Vale decir que no eran estimulables frente a vacunaciones tradicionales. Y finalmente había otras personas que frente a las vacunaciones desarrollaban reacciones a la 1ª o 2ª dosis que podrían decirse eventos adversos, o sea, algunas formas de enfermedades inmunológicas. Esto en el año 1997 no estaba aclarado, ¿sí? Pero ya en el año 2014, este grupo de investigadores encuentra un correlato en un grupo de haplotipos en sujetos que tenían una baja respuesta a la vacunación por hepatitis B. O sea, esto es inmunogenético, ¿sí? Es raro, pero es. Vamos a hablar ahora brevemente de lo que es inmunología vacunacional. Cuando vemos las vacunas, y acá a grosso modo las vemos todas, lo que nos debe llamar la atención es qué es lo más importante que desencadena respuestas por IgG en el suelo, ¿sí? Algunas desencadenan respuesta mucosa, pero algunas que son inoculadas por vía mucosa pueden también producir IgA, ¿correcto? Como ven, respuestas celulares muy pocas lo logran. La gran mayoría de vacunas fundamentalmente se basa en lograr producir títulos protectivos de anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Esto va a cambiar. Hoy no voy a hablar de COVID, ¿sí? Entonces, pero voy a tener una conferencia sobre COVID donde podremos hablar de qué cosas son las nuevas vacunas, cuáles son los retos y sobre todo les daré mi opinión, ¿sí? Yo no tengo miedo a opinar y mi opinión
no es tan favorable en algunos casos, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, hay mucho temor de la población, el temor se disipa cuando hay conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento que hay hasta ahorita es escaso, ¿sí? No es tan amplio porque no hay información fluida de los ensayos clínicos, sino limitada, ¿correcto? Entonces, aparentemente, no es que nos ocultan cosas, no, para nada, eso no pasa, porque los reguladores están encima. Lo que pasa es que esa información no sale mientras no se acaban los ensayos. Entonces, algunos de los mecanismos importantes, por ejemplo, algunos de los mecanismos importantes que se deben producir o que se deben inducir por acción de las vacunas, quiero tratar de ocultar esta barra. Bueno, no puedo. Entonces, hay acciones de los anticuerpos, hay acciones de las células CD8. En realidad, las células CD8 no son tan importantes en la estimulación vacunacional y hay un grupo de respuestas perfectamente determinadas en células T foliculares, en células T helper 1, T helper 2, T helper 9 y T helper 17. En las células B, lo más importante es formación de células memoria y formación de células T foliculares, helper, memoria, que van a ser las importantes a nivel del núcleo germinal ganglionar, próximo a donde se ha colocado la vacuna, evidentemente. Aquí tienen ustedes, esto es muy detallado, solamente lo voy a mostrar, ustedes van a tener oportunidad de mirarlo. Y finalmente, algunas cosas que se tienen que tener en cuenta cuando hablamos de respuestas limitadas en vacunas en los extremos de la vida. Tenemos que entender que cuando vacunamos niños menores de 2 años y vacunamos adultos mayores de 60, 65, la magnitud de las respuestas frente a algunas vacunas no son buenas. Por ejemplo, frente a polisacáridos, hay una magnitud limitada de desarrollo de anticuerpos por la inmadurez de la zona marginal ganglionar en los niños. Hay una limitada respuesta de anticuerpos a proteínas. Hay una breve persistencia de la respuesta de anticuerpos a proteínas. O sea, es muy corta el tiempo. Menor duración de memoria inmunológica. No se puede determinar exactamente en niños cuánto tiempo va a ser la memoria inmunológica para algunas respuestas. Respuestas limitadas frente al interferón gamma es un mediador importantísimo, y respuestas limitadas de células CD8, y que existe además evidencia insuficiente, que son, las células CD8 son tan importantes en las infecciones virales, que son aquellas que van a matar las células que se encuentran en fase de infección. Y finalmente, inhibición de respuestas de células B de los niños, de niños muy pequeños, básicamente mediadas por anticuerpos inhibidores maternos. Para que las personas mayores también hay limitada magnitud de respuestas de anticuerpos a polisacáridos, a proteínas, y además una calidad limitada de anticuerpos. Vale decir, no tienen anticuerpos con alta afinidad, ni tampoco el isotipo necesario para producir una gran protectividad. Persistencia breve de las respuestas a proteínas y una inducción limitada de respuestas, tanto de células CD4 como de células CD8, y una persistencia limitada de respuestas CD4. Esto es lo que realmente afecta los extremos de la vida. Y vamos a la recta final. Reacciones adversas a vacunas. Si bien es cierto, las reacciones adversas a vacunas no pueden ser definidas por las reacciones adversas a medicamentos, hay algunas cosas que sí vale la pena recordar. Cuando hablamos de reacciones adversas de tipo A, hablamos de reacciones adversas donde están relacionadas a la dosis.
¿correcto? La mayoría de fármacos, las reacciones son de tipo A relacionados a la dosis. Y los de tipo B son idiosincráticos. En las vacunas es al revés. La mayoría de reacciones que son infrecuentes son de tipo idiosincrático. Son individuos que tienen condiciones inmunológicas particulares por las cuales responden. Reacciones de tipo C y de tipo D, las de tipo D diferidas, han habido algunos casos de vacunaciones contaminadas, que fueron un escándalo, con virus simio SB40, ya hace muchos años. Ese virus es carcinogénico, por lo tanto, no debería estar contaminando. También hay respuestas de tipo F, aunque esto se debería aplicar más a fármacos, son aquellas que están derivadas de los excipientes, que en el caso de las vacunas son adyuvantes, llámese aluminio, llámese timerosal, llámese los agregados que no son propios de la vacuna. Sin embargo, en términos generales, las reacciones adversas a la vacuna son de dos tipos, locales y sistémicas. Dentro de las más frecuentes locales, dolor, enrojecimiento, induración, edema, ¿sí? Y que pueden extenderse hasta la articulación más próxima. Nódulo subcutáneo en 5 a 10% de vacunados vía parenteral, que pueden persistir en semanas, sobre todo a DPT o la completa, la celular, ¿sí? A la vacuna triple, pápulas y vesículas localizadas en 3 a 4% de vacunados de varicela, ¿sí? Adenopatías regionales por vacunas de BCG, lo que llamamos la BCGitis, que a veces compromete ganglios próximos. Esto es muy peligroso en pacientes con inmunodeficiencias primarias, secundarias o pacientes que se encuentran en inmunoterapias inmunosupresivas. Dentro de las locales menos frecuentes, queloide, reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, ¿sí? Reacciones de hipersensibilidad retardada, sobre todo por adyuvantes que pueden llevar las vacunas, timerosal, neomicina, estreptomicina o clara de huevo, ¿sí? Hay algunas personas que dicen, acá las vacunaciones son masivas. Pregunta, por ejemplo, en las vacunas de papiloma, ¿alguien le ha preguntado a las niñas que vacunan si alguna ha tenido infección candidiásica? No. Sin embargo, si ustedes leen el inserto de las vacunas de papiloma, es una contraindicación el que haya habido alguna vez infección vaginal. Es una limitante, no se puede poner. ¿Por qué? Porque aparentemente hay algunos componentes micóticos dentro de la vacuna. Ahora, algunos dirán, no, pero eso no tiene nada que ver. Yo les contaré una historia particular. Estaba en Estados Unidos cuando había la pandemia H1N1 y quise irme a vacunar. Era gratis. Fue mi esposa, se vacunó, entro yo y tenía que llenar un formato. Pongo ahí asmático, alergia a clara de huevo. El señor que estaba en la puerta me dijo, sí, váyase nomás. ¿Cómo, pero no me va a vacunar? No, señor. Pero fíjese que usted es alérgico. No, tiene clara de huevo la vacuna. Pero hay H1N1 afuera, ¿me puedo contagiar? Sí, pero esto es más peligroso, váyase a su casa. En conclusión, si hiciéramos los tamizajes que se hacen en Estados Unidos, evidentemente habría mucho menos riesgos. También hay reacciones adversas sistémicas, erupciones cutáneas, algunas veces exantemas generalizados al 6º o 12º día de breve duración, ¿sí? En vacunados con vacuna antirrubiola, 2 a 5% en antisarampión y en triple vírica, ¿sí? Urticaria y erupciones cutáneas polimórficas en vacuna triple, en DPT celular, en anti-Haemophilus influenza y en antirrábica. Signos articulares, también DPT, sobre todo en la celular, varicela, adenopatías generalizadas en vacuna antisarampión, en antirrubiola, de 5 a 20% de los vacunados a los 3 a 20 días
y en la antirrábica. Afectación del estado general, clínica inespecífica, anorexia, somnolencia, intranquilidad, en vacuna completa de DPT, y en vacuna de DT y en influenza. Además, pueden haber, evidentemente, como reacción, lipotimias, más que todo por acción vagal producida por la inyección. Reacciones sistémicas, por ejemplo, por agente vacunacional. Vacunas a gérmenes vivos atenuados pueden provocar cuadros clínicos atenuados de la enfermedad natural. Por ejemplo, vacuna BCG puede desencadenar enfermedad tuberculosa en 0.1 de cada 100.000 vacunados, con una mortalidad del 50%. Reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, es decir, reacciones alérgicas, que excepcionalmente se pueden dar en vacunas parenterales entre 10 y 20 minutos producida la vacunación, y reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 excepcionales, ejemplo, trombocitopenia tras vacunación con DPT o celular. Infección secundaria por administración incorrecta, también lo hay, sobre todo vesigeosis. Muerte súbita, no existe evidencia de una relación causal con vacunación antipertusis o DPT. Sin embargo, ahora van a ver ustedes los recuentos del VAERS de Estados Unidos. Y otras formas de reacciones adversas en el aparato locomotor, en el sistema respiratorio, en el aparato circulatorio, ¿sí? Alteraciones electrocardiográficas inespecíficas en 3 de cada 100 vacunados por DPT. ¿Sí? Excepcionalmente taquicardia paroxística ventricular y miocarditis tras DPT-WOL, o sea, DPT completa celular. ¿Sí? También afectaciones del sistema inmunitario. Sabemos que la vacuna antisarampión y antirrubiola produce depresión transitoria de la inmunidad celular por 6 meses. Hay un investigador de Cayetano Heredia que en el año 98, yo lo he citado en un artículo, publica una revisión de niños altoandinos que habían sido vacunados, cómo dañaba, cómo se producía una disminución de la respuesta cutánea, que duraba hasta 6 meses. Aparato digestivo, dolor abdominal, diarrea leve, en órganos sensoriales, en la vacunación de parotiditis y la vacunación antisarampión, puede haber reacciones oculares, conjuntivitis, retinopatía difusa y neuritis óptica. Yo he visto médico con neuritis óptica autoinmune, provocada por 3 dosis de la vacuna de hepatitis B. Bueno, proteinuria, nefritis aguda hematúrica y excepcionalmente síndrome nefrótico. Nuevamente la DT, la antidiptérica, están dentro de ese rubro. Bueno, y una gran cantidad de contraindicaciones. Evitarlo en sujetos que ya han tenido reacciones anafilácticas a dosis previas. Ponen una vacuna de hepatitis que es 3 dosis, evidentemente a la primera dosis sin reacción ya no podrá ser vacunado. Hipersensibilidad a algún componente de la vacuna. ¿Vieron cómo me sacaron de la vacunación? Embarazo, ¿sí? Contraindicado vacunas a gérmenes vivos atenuados. Enfermedad aguda grave, con o sin fiebre, y afectación del estado general, ¿sí? Que pueda traer una reacción secundaria a la vacuna. Alteraciones inmunitarias, inmunodeficiencias, tratamiento inmunodepresor intenso y prolongado, radioterapia contraindicada, vacunas vivas o atenuadas, ¿sí? Administración de inmunoglobulina, sangre o productos que contengan anticuerpos que interfieran en la respuesta vacunacional. Acá voy a hacer un comentario interesante. Por ejemplo, ustedes están caminando, viene un perro en la selva, los muerde, el perro está con rabia, le van a poner vacuna antirrábica, pero usted está en la selva y está en una zona donde hay paludismo endémico. Y usted está tomando sustancias preventivas para evitar la malaria. ¿Ok? Y entonces, estas sustancias pueden bloquear la presentación antigénica. Es la primera contraindicación. Si usted va a vacunar contra rabia y está tomando algún producto
con efecto antimalárico, platinol, lo que sea, ya van a tener que retirar el producto, ¿sí? Cualquier producto que estén tomando. ¿Por qué? Porque ese producto va a impedir que la vacuna sea presentada adecuadamente del sistema inmune y producir la protección que debería. Y esto es un caso que se presentó, yo tengo la literatura. Muerte de paciente por vacuna antirrábica, muerte por rabia, mientras estaba en el curso terapéutico de fármacos antimaláricos. Y llegamos a la parte final. Mientras que nosotros acá tenemos el concepto de que, o por lo menos el ministerio, por lo que yo veo es así, mientras que tienen el concepto de lo que se denomina vacunar como un acto de beneficencia, la vacunación como acto médico no debe ser un acto de beneficencia, sino un acto de no maleficencia. Así que en Estados Unidos se formó este Centro Nacional de Injuria por Vacunas, ¿sí? En 1986. Así, si usted ha sido injuriado por una vacuna, tiene el derecho de ser resarcido económicamente. Lo interesante es que ellos mantienen una base de datos estricta. Yo me he bajado, las bases de datos están disponibles libremente. Y he empezado a palotear. No llegué a palotear lo suficiente. Quería tener datos de cómo se movía la estadística, pero conseguí un informe del VAERS que está más o menos interesante, que lo vamos a ver. En la base de datos actual, la que está día a día actualizada del 2020, hay 29.000 casos reportados de eventos adversos a vacunas, desde los leves, moderados hasta los severos, desde los locales hasta los sistémicos. Acá tienen ustedes un poco la cantidad de gente afectada. Claro, en el proceso de vacunación se han vacunado millones de personas entre el 88 y el 2017. Sin embargo, dentro de los millones que se han vacunado, hay 1.223 muertos, ¿correcto? Y 16.712 afectados. Hay 10.000 personas, 10.918, que el Estado no les ha reconocido nada. Pero hay 5.269 personas que el Estado americano les ha reconocido su daño causado por ellos. Y esto ha llevado a una compensación a estos 5.279 reclamantes de $3 billones. Entre el pago de abogados, gastos, médicos, etc., $3.6 billones. Más o menos a razón de $690.000 por cada individuo afectado. Esto es lo que tiene que suceder en un país como Perú, que piensa iniciar un proceso de vacunación con vacunas que no tienen precedente histórico de desarrollo. Eso es lo que debería hablarnos la ministra de Salud. Debería aclararnos esos conceptos, ¿sí? Y yo creo que es necesario que haya un fondo generado por la propia industria farmacéutica que va a vender, calculo yo, $980 millones en vacunas. Es aproximadamente los 20 millones de dosis que costarían las vacunas de COVID. El material que he usado en la conferencia han sido obtenidos de artículos, de páginas, pero fundamentalmente de estas dos publicaciones que yo diría que son las más importantes para ser usadas como referencia. El libro de Plotkins, de Vaccines, lo sugiere como referencia la propia Organización Mundial de la Salud en múltiples páginas. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Excelente, doctor. Muchas gracias. Impresionados.
Muchas gracias, Juan, por la brillante exposición. Nos has llevado de la mano al campo de la inmunología, de la inmunopatología, para entender un poco este tema de la vacunación. Y creo que debe haber muchas interrogantes. Esperemos que el auditorio empiece a Yo manifestar. podría comenzar con una, Eliana. Ahí estamos. Claro Sí, que sí. doctor Juan Rodríguez, muy bonita su exposición. Tengo una duda. En esta acta de compensación de estos casuística que ha presentado, usted ha nombrado que ha sido el Estado americano el que ha compensado. ¿Ha Sí. sido solidariamente con la industria farmacéutica No. o es solo el Estado americano? El Estado americano tiene en Washington una sola corte para apelación de vacunas. Una. No más que una. Y ahí usted tiene que presentar todos sus datos del evento. Muy bien armado, muy bien, y tiene que tener un grupo de abogados que respalden su reclamo. Si esto se da, porque además no vaya a creer usted que usted puede reclamar lo que se le ocurre. No. Hay determinadas cosas que ya se han reconocido que se producen en las vacunas. ¿Correcto? No sé, usted no puede reclamar, se me volvió blanco el pelo porque me puse la vacuna. No, pues eso no puede reclamar. Hay cosas que puede reclamar y hay cosas que no. Por eso hay 10.000 y pico de gente que han sido rechazadas. Finalmente, calculo yo que de esos 10.000 deben haber 3.000 que han sido rechazados porque no tenían grupos de abogados, digamos, exitosos, ¿no? Pero es necesario que el Estado peruano deje de actuar como si nos estuviera haciendo un favor al vacunarnos. Eso es una conducta no ética. Acá no estamos tutelados. Acá hay una responsabilidad del Estado en el momento de colocar una vacuna. Porque, a ver, yo soy padre, llevo a mi hija a vacunar, le pone la vacuna del papiloma, pasa muy bien, primer día, segundo día, al tercer día se pone mal, tiene fiebre, malestar general, y al sexto día fallece. Pregunta, ¿eso ya pasó? Claro que sí, 3 casos en Brasil. Un escandalazo. Pregunta, ¿cómo el Estado resarce a esa gente? La campaña, le voy a explicar. Acá hay un concepto básico que estamos olvidando y que hay que recuperarlo básicamente para proteger a los vacunados. 1, si usted maneja carro y atropella a alguien que estaba borracho, ¿sabe quién tiene la culpa? El que maneja. Sí, porque existe una ley que se llama, o existe un principio legal que se llama el principio del riesgo creado. Si no hay carros, no hay accidente de tránsito. Por lo tanto, desde el momento que hay carros, hay accidente de tránsito y siempre será el que maneja el responsable. Y ese principio de riesgo creado se aplica también para la vacunación. ¿Por qué? Si no hay vacunación, no hay afectados. Si usted pone la vacuna, alguien va a salir afectado. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Podemos decir que la sociedad en pleno no le interesa a los que afectan. Eso no puede pasar. Menos en un acto médico que es la vacunación. No, eso no pasa. Y se lo puedo asegurar porque he revisado tratados. Yo he estado 4 años en el Comité de Ética del Colegio Médico. Entonces, no hay forma ética que el ministerio haga lo que hace. Ah, ojo, yo he estado 25 años en la industria como director, nacionales y transnacionales, y he sido el agente regulatorio para todos los eventos adversos. O sea, he hecho epidemiología de los fármacos que eran de cada laboratorio. Si usted se olvida de un reporte, tremendo problema que tiene con el Estado. Y que ni le mete una multaza si le detectan uno. Pregunta, ¿dónde están las hojas amarillas de todos los reportes de eventos adversos de las vacunas? ¿O usted cree que si vacuna a 1 millón de personas nadie sale afectado? Esto no tiene nada que ver con lo que dijo el colega, el
doctor Bies. Esto tiene que ver con lo que se denomina un acto de justicia, ¿sí? Está por encima de todo eso. Hay que ponerle márgenes a este tema, ¿no? Y cualquier sociedad médica puede hacerlo, cualquiera. Solamente hay que ponerse del lado correcto. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Alguna otra pregunta? Con todo gusto, por favor. A ver, aquí preguntan, doctor Rodríguez Tafur, ¿usted se pondrá la vacuna contra el COVID? ¿Lo recomienda? De hecho, habrá un seminario, el tercer seminario está dirigido al COVID. No sé si quieras responderlo, pero o lo dejamos para cuando sea esa ponencia. Pero bueno, ahí está la pregunta de la doctora Katy Escudero. Claro, la respuesta es muy simple. Yo me voy a vacunar cuando el horizonte de protección de la vacuna se haya fijado. Ninguna vacuna está fijando un horizonte de protección. Y ya, esto no lo digo yo, porque lo tengo grabado, lo podemos ver, la entrevista que ya hace al director médico de la BBC de Londres Médica. ¿Qué dice? No hay horizonte de protección. Y lo que me temo, y esa es su opinión de él, es que esto dure 6 meses. O 1 año. Y que luego tendremos que revacunarnos. Esa es su opinión. ¿Correcto? Ahora, el virus muta tanto. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Yo he trabajado 25 años en la industria farmacéutica. Por lo tanto, ya se imagina todo lo que he visto. ¿Sí? Entonces, le puedo decir una cosa. ¿Sabe cuál es el mercado económico de la venta de vacunas? Para COVID, ¿eh? $8 trillones. 8 trillones. Eso es lo que va a generar la vacuna. Hay casi 260 y pico vacunas que están en carrera. ¿Y por qué creen que hay tantas? ¿Porque es un mal negocio? No, porque es un buen negocio. Ahora la pregunta es, si yo voy a sacar una vacuna y voy a ganarme, porque las plantas valen $3.000 millones, una planta. Entonces yo tengo que con mi vacuna sacar un profit, calcúlenlo, ¿sí? 3.000 millones, o sea, si yo voy a meter 3.000 millones, debo ganar por lo menos 25 o 30.000 millones, ¿sí? Entonces, y eso es poco, ¿ah? Poco. Entonces, si eso es así, yo me pregunto como inmunólogo, ¿por qué tanto rum rum con respecto a la cortedad de la inmunidad? Yo le puedo listar los artículos que hablan de la cortedad de la inmunidad. No, ya la inmunidad se acabó, que no sé qué. Yo conozco un congresista, porque yo veo pacientes y evidentemente también trabajo asociado a un laboratorio que me hace todas las pruebas para COVID. Le da COVID al congresista. Al mes no tiene ningún título. Pregunta, ¿está protegido o no? La respuesta es sí, porque tiene células de la memoria. Células de memoria. Ahora, ¿puede ser que sea un sujeto con una falla inmunológica? También. Pero eso ya es un estudio mayor. ¿Sí? Pero no podemos negar que ese señor no ha hecho células memoria para la infección, porque no se murió. ¿Correcto? Debe suponerse que si sobrevive, ha tenido algún grado de protección de su sistema inmune. Pero el rum es fuertísimo. Yo tengo una lista completa, ahí como casi 38, 40 trabajos que hablan de la cortedad de la respuesta inmune. Oiga, si yo me voy a ganar 8 trillones, me compro 40 científicos que me saquen el estudio como a mí me gusta. No se pueden comprar al instituto de la universidad, al instituto La Joya de la Universidad de San Diego. A ellos no pueden. Y ellos han sacado un estudio. ¿Qué han encontrado los señores de San Diego en este estudio? Han encontrado algo interesantísimo. En muestras de sangre guardadas
del primer trimestre del 2019. 30% de esos sujetos que donaron sangre en el 2019 tenían células que reconocían al SARS-CoV-2. ¿Cómo? Si no había SARS-CoV-2. Simple. Porque esos señores se habían resfriado con los 4 coronavirus no COVID que tienen identidad inmunológica muy parecida. Entonces, parece ser que este pleomorfismo de respuestas obedece a inmunidad celular y humoral de gente que se ha contaminado con coronavirus y ha hecho un resfrío o una gripe por coronavirus y ha generado un grado de inmunidad. 40% de la gente. 40%. Mientras que aquellos que sí se infectaron tenían pues un 80%, 90% de capacidad de reconocimiento. Sus células T, memoria T, no memoria por anticuerpos. Porque se supone que si hay memoria T, se supone también que hay memoria por anticuerpos. Porque ahí está, en ese pool de células, están las células T foliculares de Helper, que van a tener que ver en el ganglio, en el entrenamiento de células T. Entonces, lo que me asombra es la prensa, los ministros, los ministerios, los colegas, hablan solamente puras cosas que no están bien procesadas. Es grave, ¿ah? Sí, ese es un tema que probablemente Liliana, vamos a tener una larga discusión. Sí. Sí, quería replantearle la pregunta de la doctora Katia Escudero, doctor Rodríguez. Sí. ¿Usted cree que hay un horizonte para, no hablemos del COVID, sino para la vacuna de la influenza que cambia todos los años? Es una muy buena pregunta. ¿Usted se vacunaría todos los años contra la influenza? Para comenzar, yo no me he vacunado nunca contra influenza y no me voy a vacunar contra influenza. ¿Sí? Porque ya he tenido 2 veces influenza. En Colombia tuve la H1N1, no me pasó gran cosa. Y ahora viniendo de Estados Unidos en febrero, no sé si fue influenza o coronavirus, pasé 2 semanas muy lindas en cama. Sí, entonces, y muy mal, pero muy mal. Mi esposa dice, no fue coronavirus, yo presumo que puede no haber sido, pero fue influenza y no me mató. Y yo soy asmático, ¿sí? Y no me mató. Y me la pasé, claro, con tos, con todo el malestar. Ahora, ¿por qué no me debería vacunar? Hay un estudio que se ha hecho. Y es un estudio que apenas salió, produjo un prurito en Estados Unidos brutal. Es un estudio hecho por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con reclutas. ¿Qué dice el estudio? Dice, tú te vacunas para influenza y lo más probable es que te infectes más fácilmente de alguna forma de coronavirus o de un metaneumovirus. Ah, claro, cuando los veteranos salieron a protestar, cuando las asociaciones médicas salieron a protestar, cuando los laboratorios salieron a protestar, empezaron a aparecer artículos, no, se han equivocado, ya. Hecho con 6.000 reclutas, ¿ah? No con 5. O sea, ahora, ¿cuál es el tema? El tema ya no es, el tema de las vacunas de influenza ha sido puesto en el tapete por una revista tan seria como Lancet hace años. Y le voy a decir cuál es el problema. El problema es el siguiente. Las 2 vacunas que hay, una es tetravalente, 2 cepas de influenza A y 2 de B, y la otra es trivalente, 2 cepas de influenza A y una de influenza B. Eso es un espectro así de pequeño, chiquitito. ¿Y por qué chiquitito? Porque tiene influenza A y B, que está coberturado con esto, pero tiene influenza C, D, metaneumovirus, coronavirus. Hay 4 cepas de coronavirus que dan gripe y dan resfrío, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, adenovirus. Es decir, tremendo. ¿Cuál es la percepción que hay de aquellos que se vacunan en Estados Unidos? Protectividad entre 45 y 48%
hace 2 años. En el año anterior, protectividad, más o menos 38, 39%. Es más, mi esposo es médico. La vacunaron la vacunaron con la vacuna del año pasado, la vacunaron contra influenza, e hizo influenza a las 2 semanas de la vacuna. Y me contagió a mí, y los dos estuvimos en cama. O sea, la pregunta es, yo me pongo vacuna de influenza si me protege de la influenza. Pero si me voy a morir por influenza B, ¿para qué ya no me pongo la vacuna? O sea, si el espectro de virus que producen influenza solamente es un 20, 30% y hasta un 45 o 50 que me va a proteger, es como mejor tiro una moneda, pues es caro sello. Entonces, lo que sucede es que nadie habla del tema. Muchas gracias. Ciertamente, gracias. Tengo algunas otras Gracias. preguntas aquí. Preguntan si las personas que padecen de autoinmunidad deberían ser vacunadas o en qué momento con vacuna anti-COVID o qué tipo de vacuna podría replantearlo como si Ninguna tipo de vacuna podría servir. Ninguna vacuna debería, ni de virus atenuado, ni de virus vivo, por no decir virus viable, debería ser colocado en una persona con autoinmunidad. Menos COVID. Y menos vacunas que son aquellas que se llaman vacunas RNA, ¿no? Porque lo que están pretendiendo con la vacuna RNA es que un RNA ingrese y produzca la proteína Spike. Pregunta, ¿cómo autolimitamos eso? Mire, he escuchado muchas conferencias locales y nadie da su opinión. Nadie quiere opinar de las vacunas. Está en fase de desarrollo, que no sé qué, que no sé cuánto. Nadie quiere decir su opinión. Eso no es bueno. Hay que darle transparencia al tema. Y hay que discutirlo. También nos preguntan respecto a la vacuna para la difteria, si la recomendarías. La vacuna para difteria acelular es la que yo recomendaría. Ahora, pregunta. 2 personas fallecidas en 31 millones de habitantes, ¿constituyen epidemia? No. No. Ok. ¿Cuánto se gastó? Sanofi vendió $4 millones en vacunas. Evidentemente, 4 millones es baratísimo si usted quiere distraer a la gente. Oye, me están acusando, lánzate una vacuna ahí, chao. Asusta a la campaña de asustar. Hay un manejo mediático y lamentablemente nadie desinfla esos globos. Todos sabemos que una epidemia no puede darse con 2 muertos y ningún otro más contaminado. Es un caso esporádico. Imagínense cuando hablamos de dengue, que hay un montón de gente infectada. Y no nos preocupamos del dengue que está acá a la puerta de Lima. No, pues eso es pues, totalmente manejado, ¿no? Y es además burdo, ¿no? Otra pregunta que hacen es si los pacientes longevos que ya tuvieron COVID pueden ser, ahora que se venga la vacuna, podrían ser vacunados. A ver, el gran tema es, si un paciente tuvo COVID y el paciente tiene anticuerpos neutralizantes, debería recibir el paciente una vacuna, por ejemplo, como la de Moderna, que produce el antígeno para el cual tiene anticuerpos neutralizantes? Mi respuesta es no. Porque hay una enfermedad que se llama ADE, respuesta mejorada por anticuerpos. Síndrome ADE. Entonces, acá hay un gran problema. No sabemos cuántos se han infectado
no sabemos cuáles son los infectados, no tenemos una estadística y vamos a vacunar a 20 millones de personas. Yo creo que va a tener el Ministerio de Salud va a tener que comprarse un seguro internacional para empezar a hacer eso. Bueno, hay otra pregunta del doctor Sansoni. ¿Cómo se puede compaginar la variabilidad en el espectro de la enfermedad COVID? Unos mueren, otros no, considerando la historia individual de la respuesta a las vacunas. Ya, ¿cómo se puede compaginar? Ya lo dije, hablé sobre el tema, sobre el estudio que ha hecho el Centro de Inmunología de La Joya. Entonces, parece ser que hay gente que ha estado expuesta a coronavirus y hace una inmunidad residual celular. Y eso solo pareciera que establece esa variabilidad que vemos. 1. 2. La gente longeva, ¿sí? Es porque tienen una respuesta inflamatoria menor. Eso es ya conocido, ¿sí? Además, mantienen el nivel de células inflamatorias de respuesta agresiva también niveles más bajos. Yo hice una charla sobre pacientes gerontes con más de 100 años. Y ahí se ve clarísimo cómo el sistema inmune se modula en el tiempo. Cuando mi padre murió a los 90 años, yo tuve la suerte de, un año antes de que muera, 91, murió un año antes, hacerle una citometría de flujo. En realidad era asombroso los resultados de la citometría, si lo comparamos con la de un sujeto sano, ¿no? O la de un sujeto joven, ¿no? Había todo un cambio en las poblaciones, ¿sí? Yo en realidad creo que todavía no hemos llegado a entender el virus. Yo creo que es muy docente leer la opinión del CEO de Merck, que dice que esto es, que sacar una vacuna de esta manera constituye un genocidio. Ellos tienen antecedentes de haber desarrollado un montón de vacunas. Y la que menos demoró fue 5 años. La que más les demoró a Merck fue 20 años. Entonces dice, no conocemos el virus completamente. No sabemos el espectro clínico, pero ya tenemos vacuna. Eso, desde el punto de vista inmunológico, para mí es incomestible. De hecho, estos puntos vamos a tener tiempo para discutirlos en la tercera sesión de este seminario. Quizás una pregunta que te haría es, ¿qué diferencias hay entre la inmunidad producida propiamente por la infección natural y por la producida por la vacunación? Si el inmunógeno es el correcto, no debería haber ninguna diferencia. Okay. Ahora, yo mañana doy una conferencia sobre el intestino como órgano candidato a vacunar. Las vacunas mucosas, de las cuales el maestro Díez nos ilustró maravillosamente cuando hablaba del Michao, que es la vacuna seca de escamas soplada en la nariz. Los chinos hace 5.000 años tenían el Michao y el Mi no sé cuántos, eran 2 vacunas. Una era escamas húmedas, como una especie de pasta, y otra eran escamas secas. Eran 2 vacunas. Eso es hace 5.000 años, ¿eh? O sea, los chinos nos llevaron mucho tiempo. Estas vacunas estimulan el sistema mucoso. ¿Qué se ha observado en Europa? Tengo la suerte de que un compañero nuestro dirige una unidad de emergencias de un gran hospital en Alemania. Y él tiene paramédicos y médicos que están en la población manejando COVID todo el día. Un equipo de gente. Y él pidió kits para plotear la conducta de las respuestas de estos médicos y paramédicos frente a la exposición.
Lo sorprendente es, porque él me llamó y me va a decirme, oye, he encontrado estos resultados, explícame qué ha pasado acá, ¿no? Yo soy cirujano, no inmunólogo, y me he tropezado con esto. Bueno, él encontró gente que no se había infectado y que sus títulos de IgA en sangre eran altos. La IgA es una inmunoglobulina no es una inmunoglobulina de protección, es una inmunoglobulina de exclusión. Dos cosas distintas. Es una inmunoglobulina que no liga complemento, por lo tanto no expande la respuesta, pero sí engloba al virus y permite excluirlo del sistema, lo saca del cuerpo, lo saca del sistema para que no tome contacto con la inmunidad y se desencadene un infighting. Más claro, yo voy caminando por la calle y un tipo me insulta. Dos opciones, o lo insulto y nos agarramos a golpes, o lo ignoro. La inmunoglobulina A hace eso, ignora. Engloba al patógeno y hace exclusión. Y la exclusión funciona, ¿por qué? Porque los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, como la bronquitis crónica, disminuyen dramáticamente sus reinfecciones anualizadas cuando son vacunados con patógenos que normalmente los infectan bronquialmente cuando son vacunados, no vacunados, sino tratados con bacterias muertas por vía oral. Entonces, cuidado, la inmunidad de mucosas. Y mañana voy a presentar datos de 2 laboratorios, de los 4 que en este momento ya tienen fase 2, vacuna nasal, gotas, para COVID. ¿Qué es lo que han hecho? Han cogido un adenovirus del grupo 5 y han encontrado la similitud de la región de unión RBD con el virus del COVID. Y eso han hecho un virus recombinante, lo inyectan al virus muerto y el cuerpo desarrolla una respuesta contra ese segmento e impide que el virus el virus del coronavirus pueda infectar. Y ojo, respuesta por IgA poderosa, respuesta por IgG poderosa, respuesta sistémica poderosa. La pregunta del millón: ¿por qué nadie ha querido desarrollar vacunas mucosas? Todas han sido inyectables. ¿Por qué se han ido por el camino más difícil? Oiga, yo no soy tonto, ¿ah? Han podido usar, como han hecho los otros, gotas nasales, como la vacuna oral de polio. Si el virus ingresa, o por si acaso el virus del COVID no infecta por tracto digestivo, si yo pongo COVID, virus viable en un sándwich y me lo como, no me infecto. Tiene que ser por vía nasal, por vía aérea. O sea, una nebulización protegería todo el árbol bronquial y produciría una cantidad enorme de anticuerpos IgA, que sería imposible que el sujeto se infecte. Eso ya ha tenido prueba, eso ya tiene prueba clínica. Yo uso eso para mis pacientes. Uso bacterias muertas en cápsulas para estimular y responden bien. Inmunidad mucosa. Muy interesante. Quizás, si no hubiera más preguntas, una para terminar. Respecto a los conservantes, algo lo dijiste en tu exposición, pero ¿cómo es esta influencia positiva o negativa en la función de las vacunas en relación a los conservantes? No he querido extender la charla más, pero es cierto, muchas vacunas llevan... acá hay una cosa que hay que ser muy clara. En la ley dice que cuando uno va acusado, todo lo que beneficia al acusado es a favor de él. ¿Correcto? Esa es la ley. Si uno está acusado, todo lo que me beneficia a mí es a mi favor. Pero cuando se establece la discusión de timerosal, no timerosal, timerosal, no timerosal,
en el Perú se dice, los pediatras nos ponemos de acuerdo y todo el mundo dice que el timerosal tiene evidencia que no produce nada. En Estados Unidos, la Academia Nacional de Medicina dijo, ante la duda, voy a beneficiar al paciente. Retiro todo el timerosal de las vacunas. La duda beneficia al reo. La duda debe beneficiar al paciente, no al Estado ni a las compañías. ¿Por qué nosotros usamos multidosis? Porque es más barato. Le ponen un preservante, saca una dosis, inyecto, saca otra dosis, inyecto, saca otra dosis, inyecto. Más barato. Además, ojo, el ministerio compra esto en un consorcio, compra vacunas consorciadas. Y por eso tiene que comprar multidosis. Pregunta, ¿las vacunas que vamos a ponernos son con timerosal? Yo creo que no. Por ejemplo, la de Pfizer necesita una cadena de frío espectacular, menos 70 bajo cero. Y además, evidentemente, no viene preservada, porque en Estados Unidos ya no se están fabricando vacunas preservadas. Eso solamente son para países tercermundistas. Y Chile se salió del consorcio para usar vacunas monodosis. ¿Por qué Perú no? ¿Saben cuál es la diferencia en Perú por usar monodosis para la población o multidosis? 300 millones de dólares. Eso es agua para un presupuesto nacional de salud. Agua. Es una gota de agua. ¿Quién gana? Hay cosas que tiene que explicarnos. Bueno, lamentablemente tenemos autoridades que no les gusta confrontar, ¿no? No tenemos una ministra de salud que haya salido en algún canal, bueno, ha salido en canales a decir cosas que todos hemos escuchado, ¿no? Y en realidad no se ha enfrentado a la opinión, ¿sí?, de gente que sabe. O sea, la gente que sabe cómo va la cosa. Nosotros tenemos un estudio sobre timerosal, dicho sea de paso, y se hizo en nuestro laboratorio. Es el único estudio hecho en modelos animales que probó que a dosis de campañas de vacunación se logran afectar las células de Purkinje en neonatos. Y ese estudio está publicado. Fue hecho en mi laboratorio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué frente a la duda el ministerio favorece a las compañías o a sus políticas y no a los pacientes? En Estados Unidos no, la Academia Nacional de Medicina dijo, yo tengo el libro de la Academia, dijo, frente a la duda, sí, hay duda. O sea, independientemente de Westfield y el estudio de Lancet, que el señor, hay otros estudios, yo puedo mostrar. Y frente a esos estudios, la Academia Nacional de Medicina dijo, frente a la duda, yo retiro el timerosal de todas mis vacunas. Pregunta, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Eliana, ¿me permites? Yo creo que esta sesión ha sido interesantísima. Este debate es lo que queríamos escuchar, confrontar opiniones. Veo mucha gente asustada. Me preguntan si el doctor Juan Rodríguez, en privado, me preguntan si el doctor Juan Rodríguez Tafur es de un grupo antivacunas. No, para nada. Para nada. Entonces, eso es lo que... Hay mucha gente que se le quita la ilusión porque pensaba que el COVID se iba ya en enero porque salían las vacunas nuevas. Pero quería hacer una pregunta. ¿Está usted en contra de las vacunas que normalmente le ponemos a nuestros hijos? Sarampión, el programa de vacunación. Entiendo lo que me dicen las vacunas mono y no pentavalentes, estoy de acuerdo. Pero sí está de acuerdo con un programa de vacunación. Pues, yo estoy completamente de acuerdo con los programas de vacunación. Es más, están acostumbrados, la gente de Perú está acostumbrada, 1, a etiquetar, 2, a no entender lo que se les dice y lo que se les explica a veces muy claramente. Yo no estoy en contra de las vacunas. Lo que yo estoy a favor de los pacientes. ¿Sí? Si lo vas a vacunar y se va a morir,
cúbrele su sepelio, dale su indemnización, crea un programa como el VAER en Estados Unidos. ¿Sí? Eso se llama responsabilidad. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque el Estado no se puede dar la licencia a sí mismo de hacer campañas masivas y es un benefactor. No, acá no hay benefactor. Si usted lo cura a un paciente y lo daña, ¿es responsable o no? Claro que es responsable. Claro. Y el ministerio también. Entonces, me encantaría ver que la próxima campaña de vacunación de COVID, todos los eventos adversos estén registrados en forma automática. Apenas se cierra la semana de vacunación. Cada semana. Así como yo puedo entrar al VAERS en Estados Unidos y bajarme el archivo completo de todos los síntomas codificados de los pacientes. 29,000 y pico pacientes. Todos los síntomas, por columnas. Primer síntoma, segundo síntoma, todos calificados. Además, ¿qué vacunas fueron? O sea, quiere decir que el ministerio pone vacunas y ni siquiera plotea la calidad de lo que pone. No le interesa lo que pone. No hay una base de datos que haga seguimiento de aquellas personas que son Nada. Cumple políticas. No cumple políticas. Las políticas que se las aplican a la industria, que se las apliquen ellos. Exacto. Porque yo sé cuáles son las políticas. Exacto. Muy bien, profe. El ministerio no tiene SOPs para cada una de sus acciones de intervención. O sea, manuales de operación estándar. No tiene. Así que yo sé por dónde coger. Porque he estado en la industria de desarrollo. Pucha, que la industria de desarrollo es, olvídese, pues usted está en un platillo volador y aquí estamos en un burro. Entonces no podemos seguir en el burro. ¿Qué tan cierto es que aquí en el Perú se estaba elaborando una vacuna oral? ¿Se estaba trabajando en una vacuna oral? A ver, yo he escuchado al premier anterior de Vizcarra decir que era un militar. Vamos a tener una vacuna que va a costar entre 5 y 10 soles. ¿Sí? Mire, $3 contra 40 de las internacionales. A ver, vamos a por partes y cucharadas. Uno, Farvet es una empresa bien pequeña. Es una empresa veterinaria. Hace vacunas para animales. Primera pregunta, ¿ha cumplido todos los estándares internacionales para fabricar vacunas humanas? No. ¿Tiene médicos acreditados para los ensayos? No. ¿Tiene laboratorios que cumplen con todas las normas internacionales de seguridad? No. Tienen un hombre que dicen que es un genio de Cayetano, me parece muy bien. El gran problema de los científicos es que en esta pandemia se han hipertrofiado con opiniones que no tienen ninguna base médica. A ver, vamos a ver. Cogen el virus, lo meten en un insecto, en el insecto lo replican, dicen que sacan de allí el virus